El pozo de mantenimiento de la estación orbital 7 vibraba con el familiar zumbido de los sistemas de reciclaje mientras el comandante Raker ajustaba el sistema de filtración con precisión experta. Habían pasado 3 semanas estándar desde que la nave insignia del Drenariperium llegó al límite del espacio controlado por los humanos, y la tensión en la estación era tan palpable como el aire reciclado que todos respiraban. «Comandante, preséntese inmediatamente en la bahía de Atraque Alfa», resonó la voz sintética de la estación por el estrecho pasillo. «Prioridad 1. Emergencia diplomática», suspiró Raker, limpiándose el fluido hidráulico de las manos curtidas por el clima. A sus 32 años, había pasado la mitad de su vida manteniendo los sistemas que alimentaban el puesto avanzado más remoto de la humanidad. La llegada de la delegación draconiana había puesto nerviosos a todos. Pero Raker prefería la compañía de las máquinas al teatro político en los niveles superiores de la estación. Los Dracunari ya eran legendarios, incluso antes del primer contacto 6 meses atrás. Una antigua civilización que había conquistado 1/3 de la galaxia conocida gracias a su dominio de los nacidos del cielo. Criaturas enormes e inteligentes parecidas a los dragones de la mitología terrestre, pero mucho más aterradoras en realidad. Estos seres podían atravesar el vacío del espacio. Sus escamas eran más duras que cualquier aleación conocida, capaz de soportar su aliento, fundiéndose a través de los cascos de las naves espaciales. Al salir del túnel de mantenimiento al pasillo principal, Raker casi choca con la doctora Sarah Guimore, la xenobióloga jefe de la estación. Su habitual compostura había dado paso a un pánico apenas disimulado. «Gracias a Dios que la encontré», exclamó, agarrándolo del brazo. «Algo ha ido terriblemente mal con la delegación Dracunari». «¿Qué tiene esto que ver conmigo?», preguntó Raker, intentando zafarse. «Solo soy un técnico de mantenimiento. No hay tiempo para explicaciones». El almirante Foster lo solicitó específicamente. La bahía de Atraque era un caos cuando llegaron. Guerreros Dracunari, de casi 3 metros de altura, cuyas armaduras ceremoniales reflejaban la intensa luz de la estación, habían formado un círculo defensivo alrededor de algo que Raker no podía ver. Sus rostros escamosos, normalmente de un intimidante morado oscuro, se habían vuelto casi grises por lo que reconoció como miedo. La almirante Foster, una mujer que había desafiado a piratas y sobrevivido a 3 guerras, parecía genuinamente conmocionada al acercarse. «Comandante, tenemos un problema». A través de un hueco en la formación Dracunari, Raker vislumbró por primera vez a un nacido del cielo. La criatura era más pequeña de lo esperado, quizá de solo 6 metros de largo desde el hocico hasta la cola, con las alas firmemente plegadas alrededor de su cuerpo serpenteante. Sus escamas brillaban con un tono ópalo que parecía oscilar entre morado oscuro y el azul medianoche. Pero algo andaba mal. La criatura se retorcía en evidente agonía. Sus ojos dorados estaban rojos de dolor y miedo. «Este es Iltrion». Una voz grave se detuvo tras ellos. Raker se giró hacia el pirata Katmer, líder de la delegación Dracunari. A pesar de su imponente figura, los 6 ojos del líder delataban una profunda preocupación. «Es la última mujer fértil de su linaje, portadora de la herencia genética más antigua de nuestro imperio. Sin ella, con esta generación, nuestra capacidad de sustentar a nuestros compañeros celestiales morirá». «¿Qué te pasó?», preguntó Sarah, sacando ya su escáner médico. «La separación», respondió Casimir con voz grave. «Es una aflicción que ha atormentado a nuestro pueblo durante milenios. La conexión neuronal entre Dracunari y Esquivon se rompe repentinamente, sumiendo al ser en una angustia psicológica insoportable. Cualquier intento de restablecer la conexión solo acelera el proceso». Eike observó cómo los movimientos de la criatura se volvían cada vez más violentos, su cola azotando peligrosamente cerca de los espectadores reunidos. «¿Cuánto tiempo le queda?», preguntó. «Horas, tal vez menos». Katz me confesó. «La trajimos aquí con la esperanza de que sus métodos médicos poco convencionales ofrecieran una solución. La reciente admisión de su especie al Consejo Galáctico demostró una adaptabilidad notable. Pero no sabemos nada de la fisiología de los nacidos del cielo», protestó Sarah, cuyo escáner mostraba lecturas incomprensibles. «Su estructura neuronal no se parece a nada que encontremos en nuestras bases de datos». El nacido del cielo emitió un grito lastimero que pareció penetrar directamente en la mente de Raker. Sin pensarlo, dio un paso adelante, atraído por algo que no podía explicar. «Comandante, retroceda», ordenó el almirante Foster. Eiker apenas lo oyó. Los ojos dorados de la criatura se clavaron en él. Y en ese momento,
Wrecker sintió que algo cambiaba en su conciencia. No era telepatía directa, sino más bien un eco de sentimientos. Urste se mezcló con la opresiva soledad. «No está enferma», dijo Wrecker en voz baja, continuando a pesar de las protestas a sus espaldas. «Está de luto». Empirac Katzm Seumbe se expandió. «¿Cómo iba a saberlo?» «No lo sé», admitió Wrecker, ahora lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaban las escamas de la Esquivon. «Pero lo presento, ha perdido a alguien importante. Su cuidador murió en un accidente hace 3 días», confirmó uno de los guerreros Draconari con la voz llena de sorpresa. «Pero esa no debería ser la razón de la separación. Inmediatamente le asignamos un nuevo cuidador de la misma línea genética». Rage se arrodilló justo fuera del alcance de la criatura. Su uniforme de mantenimiento contrastaba marcadamente con las suntuosas túnicas de la delegación que lo rodeaba. «Ese es precisamente el problema. Le asignaste a alguien. No la dejaste decidir por sí misma». «Absurdo», se burló otro Draconi. «Los Esquivorn han sido criados para la obediencia durante 50.000 años. No toman decisiones por sí mismos». Pero Wrecker ya no escuchaba. Lentamente, extendió la mano, con la palma hacia arriba, tal como su abuela le había enseñado a acercarse a los Gwyrferde en su rancho de Montana. Era un niño. Las patadas de la criatura celestial cesaron. Su gran cabeza se giró hacia el extraño ser que tenía delante. «No fingiré que entiendo por lo que estás pasando», dijo Wrecker en voz baja, hablando tanto con el corazón como con la voz. «Pero sé lo que es perder a alguien y esperar que todos sigan adelante, que acepten un reemplazo como si nada hubiera pasado». El celestial emitió un gruñido bajo. No fue exactamente un gruñido, ni un ronroneo. Sus ojos dorados lo estudiaron con una inteligencia que me puso la piel de gallina. «Comandante, no lo haga». La advertencia del almirante Foster llegó demasiado tarde. Los dedos de Aker tocaron el hocico del celestial. La reacción fue instantánea y espectacular. Una ola de energía, visible como una luz plateada brillante, explotó desde el punto de contacto. Todos los humanos en el muelle jadearon al sentir la ola arrasarlos. No fue doloroso, sino abrumador como un recuerdo repentino. Cada momento de alegría y tristeza a la vez. Los guerreros Draconari retrocedieron conmocionados al ver a Silarion escalar bajo una luz brillante. Brillaron y cambiaron de color, algo que no debería existir en el espectro visible. Desplegaron sus alas, revelando una membrana que no se parecía en nada a estrellas capturadas, y con un rugido triunfal que sacudió toda la estación, se elevaron por completo. Pero lo más impactante de todo fue lo que le ocurrió a Rake. Patrones plátados, como mercurio viviente, se extendieron desde su mano hasta su brazo, formando intrincados diseños que latían al ritmo de su corazón. Sus ojos brillaron brevemente dorados antes de volver a su marrón habitual, y cuando habló, su voz tenía matices que no había tenido antes. «Ella me elige», dijo simplemente, y todos en la sala supieron que era cierto. El emperador Katzme se arrodilló, un gesto que sus guerreros imitaron de inmediato. Imposible. Ninguna otra especie aparte de la Draconari se ha unido alguna vez a un ser celestial. Requiere décadas de compatibilidad genética, condicionamiento, implantes neuronales, tratamientos químicos. «Quizás ese sea el problema», dijo Sara, mientras su escáner mostraba lectura sin cesar. «Has intentado forzar el vínculo mediante tecnología y crianza, pero mira los patrones en el brazo de Rike. Coinciden con las señales de resonancia cuántica que hemos detectado en las respuestas emocionales humanas. Dice que los humanos pueden vincularse naturalmente con los nacidos del cielo», preguntó el almirante Foster, visiblemente intentando comprender las implicaciones de la afirmación. «No solo vínculo», corrigió Sara, estudiando sus lecturas con creciente entusiasmo. «Si interpreto bien, la conexión entre Comandewon y Sulterion es más fuerte que cualquier vínculo Draconari en su base de datos. No se basa en dominio ni control. Es pura resonancia emocional». Sulterion bajó su gran cabeza para acurrucarse contra el pecho de Rer, un gesto tan delicado que costaba creer que se tratara del mismo ser que había agonizado momentos antes. A través de su nueva conexión, Rake sintió alivio, alegría y algo más, una profunda tristeza por lo que su pueblo había perdido. «Muéstrame», susurró, y de repente sus pensamientos se llenaron de imágenes. Vio a los nacidos del cielo que una vez fueron, salvajes, libres, flotando entre las estrellas, no como armas de guerra, sino como exploradores, artistas, filósofos. Vio el primer encuentro entre nacidos del cielo y Dranari. No una conquista,
sino una alianza basada en el respeto mutuo y el afecto genuino. Y entonces, vio el lento proceso mediante el cual la empatía tecnológica reemplazó el control y la camaradería, los lazos convirtiéndose en cadenas. No estaban destinados a ser sirvientes, dijo Reker. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras compartía los recuerdos ancestrales de Silarion. Estaban destinados a ser compañeros, iguales. Pero en algún momento, los Draenari olvidaron cómo amarlos y solo aprendieron a usarlos. Las escamas de la pirata me cambiaron de color. Vergüenza y finalmente esperanza. Nuestros textos más antiguos hablan de tales lazos, pero los descartamos como mitología. Creíamos que nuestra superioridad tecnológica nos convertía en mejores expansores. La tecnología puede amplificar un vínculo, dijo Reker. Su mano aún descansaba sobre las escamas de Silarion, pero no puede crearlo. La conexión debe provenir de aquí. Se llevó la mano libre al corazón. En los días siguientes, la noticia del milagroso vínculo se extendió por ambas flotas. Lo que comenzó como una crisis diplomática se transformó en una revolución en la comprensión galáctica de las relaciones interespecies. Los Draconari, conmovidos al darse cuenta de que sus mayores armas se estaban agotando lentamente por el empobrecimiento emocional, pidieron ayuda a la humanidad para recuperar lo que habían perdido. No se trata solo de los nacidos del cielo, me explicó Katz en una de las muchas sesiones posteriores. Su especie conserva algo que sacrificamos por el progreso, la capacidad de formar vínculos emocionales genuinos sin amplificación ni alteración. Aún recuerdan cómo tocar otra alma. Eike estaba en el centro de una transformación que nunca había deseado, pero que se sentía bien. A través de su conexión con Silarion, se enteró de que docenas de nacidos del cielo en toda la galaxia también estaban experimentando esto. El Draenei Imperium experimentó la separación. Toda la estructura de poder del imperio, que dependía del control de estos magníficos seres, se derrumbó. Podríamos enseñarles, sugirió el almirante Foster durante las negociaciones formales. Establezcan un programa de intercambio. Los humanos trabajan con sus nacidos del cielo mientras los Draenarial aprenden a vincularse con los nuevos. Significaría reconocer a los humanos como iguales, quizás incluso superiores en este aspecto, advirtió uno de los asesores de Katzmir. Las implicaciones políticas, interrumpió Katz, no se pueden comparar con la extinción. El orgullo es un lujo que ya no podemos permitirnos. Sara había estado presente trabajaba en el reloj y estudiaba la conexión entre Eike y Solterion. Es fascinante, dijo. Él se lo explicó a un grupo de científicos de ambas especies. Los humanos tenemos las llamadas neuronas espejo en un estado mucho más activo que la mayoría de las demás razas espaciales. Literalmente sentimos lo que sienten los demás, no a través de la tecnología, sino mediante la empatía biológica. Por eso antropomorfizamos todo. Por eso podemos formar vínculos con criaturas tan diferentes como perros y delfines. Pero seguramente esta capacidad podría replicarse tecnológicamente, sugirió un científico Draconari. No lo entienden, dijo Reker desde el otro lado de la sala, sentado con la cabeza de Silarion en su regazo. Una visión que aún inquietaba a los guerreros Draconari. No se trata del mecanismo, se trata de la autenticidad. Silarion no solo percibe mis sentimientos, sabe que elijo compartirlos con ella. Esa elección, esa vulnerabilidad, es lo que crea el vínculo. A medida que las semanas se convertían en meses, los primeros voluntarios humanos llegaron a las colonias Draconari para trabajar con los Esquivorn. Mostraban signos de separación. La tasa de éxito fue notable. Más del 80% de los humanos lograron establecer al menos un vínculo básico, y alrededor del 30% logró conexiones tan fuertes como las raíces. Hemos sido seleccionados para unirnos al Consejo de Conservación Esquivorn, anunció el almirante Foster como socio principal 6 meses después del primer contacto. La ironía no pasó desapercibida para nadie. La humanidad, tras haber realizado viajes interestelares durante apenas una década, estaba recibiendo autoridad sobre seres que le habían proporcionado fuerza durante milenios. Se había formado un imperio galáctico, con gran poder. Rachel murmuró y acarició las escamas de Silarion mientras ronroneaba con satisfacción. Ven, gran responsabilidad, terminó Sara la frase. Aunque nunca pensé que ese proverbio se aplicaría a la terapia con dragones alienígenas, la transformación de la sociedad Draenei fue profunda. A medida que los Esquivorne comenzaron a vincularse con los humanos, mostraron comportamientos nunca vistos en milenios. Jugaban, exploraban,
Incluso empezaron a comunicarse entre sí mediante complejos patrones de luz y sonido, sugiriendo un lenguaje propio de los Draconarifen. Los hemos convertido en armas, insistió Casmel en un momento privado con Raker. Olvidamos que eran humanos. No del todo humanos, corrigió Raker con suavidad. Pero se trata de humanos. Hay una diferencia, y reconocerla es el primer paso. El programa se expandió rápidamente. Jóvenes Draconari fueron enviados a la Tierra para estudiar el desarrollo emocional humano, mientras el llamado susurro humano se extendía por el imperio. El título, inicialmente usado con sarcasmo por los tradicionalistas Draconari, fue adoptado por los humanos, quienes llegaron a considerarlo una insignia de honor. Isabella Rodríguez, es maestra de jardín de infantes de Nuevo México, se hizo famosa por conectar con dos jóvenes Esquivon simultáneamente, algo que ni siquiera la cuidadora Draconari más experimentada había logrado. El secreto, explicó a un equipo de documentales, era recordar a sus hijos. Quieren jugar, aprender y ser amados. Todas las redes neuronales de alta tecnología de la galaxia no pueden reemplazar un abrazo sincero. Marcus Don, un Strefling reformado que había pasado 10 años en prisión, se unió a una Esquivon que previamente había asesinado a 3 de sus cuidadores. Su conexión era tan fuerte que Marcus podía montarla por el espacio sin tocarla. Un traje, protegido por un campo de energía que ella había creado específicamente para él. Vio mis peores lados, dijo Marcus cuando se le preguntó sobre su conexión, y aún así confió en mí. ¿Cómo no iba a darle la misma oportunidad? Pero quizás el cambio más significativo provino de los propios Esquivon. Cuanto más conectaban con los humanos, más demostraban un espíritu colectivo, un comportamiento nunca antes observado. Se enseñaban mutuamente, compartiendo no solo información de supervivencia, sino también historias, canciones a su manera y algo que solo podía describirse como arte, la creación de intrincados patrones en el espacio utilizando su bioluminiscencia natural. Se estaban convirtiendo en lo que estaban destinados a ser. Silterion se comunicó con Reike un día. El hecho de que ahora pudieran intercambiar palabras, no solo sentimientos, aún lo asombraba. ¿Siempre has podido hacer eso?, preguntó. ¿Hablar? O sea, siempre hemos podido, respondió ella, con su voz interior impregnada de una antigua tristeza, pero nadie los escuchaba de una manera que pudieran comprender. La revelación de que los nacidos del cielo no solo eran conscientes, sino posiblemente más inteligentes que su instructor, conmocionó al Draconarium. Algunos exigieron la cancelación del programa, temiendo las consecuencias de que los nacidos del cielo exigieran libertad. No la exigirán, aseguró Reike a consejo de emergencia. Simplemente los aceptarán pacíficamente, eligiendo con quién vincularse. La era de los vínculos forzados ha terminado. La era de ganárselos ha comenzado. La transformación no ha estado exenta de desafíos. Algunas personas no pudieron soportar la intensidad emocional de la vinculación. Algunos nacidos del cielo, demasiado traumatizados por siglos de servidumbre forzada, no lograron generar la confianza suficiente para formar nuevas conexiones. Ha habido accidentes, malentendidos y tensiones políticas que amenazaron con descarrilar todo el programa. Sin embargo, por cada revés ha habido docenas de éxitos. Un niño humano con autismo se vinculó con un nacido del cielo que se comunicaba principalmente a través de patrones de color en lugar de emociones. Un anciano dracona, que había perdido la capacidad de vincularse debido a un daño nervioso, descubrió que estar cerca de personas que se habían vinculado con nacidos del cielo restauraba lentamente sus habilidades empáticas. No solo estamos salvando a los nacidos del cielo, comentó el Dr. Guimore durante una conferencia médica. Estamos revolucionando nuestra comprensión de la conciencia, la conexión y lo que significa vivir en este universo. 3 años después del primer contacto, Reike se encontraba en la gran sala de reuniones del Consejo Galáctico. Silterion se acurrucó contra el borde de la vasta cámara. Su presencia era a la vez protectora y orgullosa. Había sido elegido para hablar ante los representantes de las especies allí reunidos sobre el inesperado papel de la humanidad en la galaxia. Vinimos a las estrellas en busca de recursos. Conocimiento, quizás gloria, comenzó, y su voz resonó en cada rincón del espacio inmensurable. Encontramos algo completamente diferente, un propósito que nunca supimos que debíamos tener. La humanidad había pasado toda su historia aprendiendo a conectar con otras especies de la Tierra, con perros, gatos, caballos, incluso con las plantas de nuestros jardines. Lo considerábamos una peculiaridad, quizás incluso una debilidad. Hizo una pausa,
sintiendo el aliento de Silterion a través de su conexión. Sin embargo, nos preparó para este momento. En una galaxia donde la tecnología ha reemplazado al tacto, donde la eficiencia ha suplantado la empatía, ofrecemos algo invaluable: la capacidad de salvar la brecha entre las especies, no con máquinas ni modificaciones, sino con el simple gesto de cariño. La asamblea rompió a debatir, pero Caemel levantó la mano para restablecer el orden. El Empirata había cambiado drásticamente en los últimos 3 años. Su Chuken ahora mostraba patrones de satisfacción que su especie no había mostrado en generaciones. El Draconario solicita formalmente el establecimiento del Instituto para la Vinculación Interespecies, con sede en la Tierra. Será administrado conjuntamente por humanos y todas las especies dispuestas a reaprender lo que hemos olvidado. Ofrecemos nuestros archivos históricos completos, nuestra tecnología y nuestra reconocer, incluso de Mutern, que en nuestra búsqueda de las estrellas perdimos nuestros lagos. La humanidad nos mostró el camino de regreso. La votación fue unánime. Al salir de la asamblea, con Silterion volando junto al transportador, Wrecker pensó en el ajedrez de mantenimiento donde comenzó todo este calvario. Había reparado máquinas, mantenido sistemas en funcionamiento y nunca se imaginó a sí mismo. Estaba a punto de reparar algo mucho más importante: las conexiones rotas entre especies que habían olvidado cómo verse de verdad. ¿Te arrepientes?, preguntó Serion. Dejando atrás tu antigua vida, ¿cómo podría arrepentirme de encontrarte?, respondió Wrecker, y a través de su conexión sintió la plena verdad de sus palabras. El transportador se acercó a la estación orbital de la Tierra, ahora ampliada para albergar visitantes de toda la galaxia. Lo que había sido uno de los puestos de avanzada más remotos de la humanidad era ahora el epicentro de una revolución en las relaciones interespecies. Las bahías de atraque, que antes solo albergaban naves humanas, ahora albergaban naves de todo tipo, y entre ellas volaban los nacidos del cielo, libres por primera vez en un milenio para elegir su propio camino. ¿Sabes qué es gracioso, Sara?, dijo, uniéndose a Wrecker en la plataforma de observación. Hemos pasado siglos inventando historias sobre lo especiales que somos los humanos, poseedores de una cualidad única que nos hace importantes para la galaxia. Nunca imaginamos que pudiera ser algo tan simple como saber acariciar a un dragón. Eiker rió al ver a un niño pequeño enseñar a un joven nacido del cielo a jugar al escondite entre los asteroides. No solo las caricias, sino la comprensión de que cada ser, por muy diferente que sea, simplemente quiere ser visto por quien realmente es. Los Draconari desean otorgarle su mayor honor, le informó el almirante Foster, que llegó con un compañero de datos, la estrella del Imperio. Serían los primeros Noconari en recibirlo. Diles que me siento honrado, dijo Wrecker, pero preferiría que procedieras con la ceremonia que planeas para otorgar la ciudadanía a los nacidos del cielo. Ya han esperado demasiado. Foster sonrió. Lo sospechaba. Katzmir dijo que, si se negaban, les dijeran que Silterion ya había accedido en su nombre. A través de su conexión, Wrecker percibió la pícara satisfacción de su compañera. «Podrías haberme avisado. ¿Dónde estaría la gracia en eso?», respondió ella, con su risa interior resonando como campanillas de plata. Con el paso de los meses, los cambios se extendieron. Otras especies llegaron a la Tierra, trayendo criaturas con las que ya no podían vincularse, tecnologías que ya no obedecían sus órdenes, incluso Sansen que ya no crecían en sus entornos cuidadosamente controlados. En cualquier caso, la gente encontró una manera de conectar, no a través de la violencia ni la tecnología, sino a través de la paciencia, la empatía y el cariño genuino. «Nos estamos convirtiendo en los terapeutas de la galaxia», bromeó un diplomático humano en una conferencia. «No», corrigió Wrecker tras reflexionar profundamente sobre su papel. «Nos estamos convirtiendo en el recordatorio de la galaxia de que progreso no significa perder el corazón». El proyecto de restauración de los nacidos del cielo, como se le conoció, superó todas las expectativas. En 5 años, todos los nacidos del cielo del Imperio Drenari habían formado un vínculo genuino con un humano o con un Drenari que había redescubierto la conexión emocional, o habían elegido vivir en santuarios designados. El concepto de forzar un vínculo no solo era obsoleto, sino moralmente reprobable para la sociedad Drenari. Los jóvenes Drenari adquirieron competencia emocional junto con su educación tradicional. Ciencias humanas se convirtieron en la asignatura más popular en sus universidades, no por la tecnología ni el conocimiento, sino por la inteligencia emocional que proporcionaba. Comprender cómo una especie podía progresar tecnológicamente sin perder su capacidad de crear vínculos genuinos. A mi abuela le habría encantado,
dijo Rach un día, divertida, mientras se encontraba en lo que se llamaba el Jardín de la Armonía, un vasto biodomo donde humanos, Nari, nacidos del cielo y una docena de otras especies convivían libremente. Siempre decía que los caballos elegían a sus jinetes, no al revés. Me estaba preparando para esto sin que nos diéramos cuenta. Derion, ahora reconocida como embajadora, enseñó a otros nacidos del cielo las antiguas canciones de su pueblo, melodías codificadas en patrones de luz que no se habían visto en 50.000 años. Tu abuela parece sabia. Las viejas costumbres a menudo encierran verdades que las nuevas olvidan. También decía que el valor de una persona no reside en lo que puede controlar, sino en lo que puede amar sin necesidad de controlarlo. Según sus estándares, entonces, la humanidad es muy grande. De hecho, la transformación no fue meramente filosófica. Las conexiones entre humanos y nacidos del cielo habían desatado habilidades que nadie podría haber imaginado. Juntos, podían explorar regiones inaccesibles del espacio, atravesar, comunicarse a través de distancias que deberían haber sido imposibles e incluso curar heridas que la medicina de los Draconari no podía tratar. No era magia. Sara y su equipo habían documentado cada aspecto del fenómeno, pero este trascendía la comprensión científica actual. Estamos reescribiendo las leyes. Lo que es posible, explicó a otro grupo de científicos, no a través de la tecnología, sino a través de la conexión. El universo responde a vínculos reales de maneras que nuestros instrumentos apenas comienzan a comprender. Uno de los avances más notables provino de una fuente inesperada. Thomas Bolch, un profesor de música irlandés, descubrió que Esquivoy podía armonizar con la música humana y, por lo tanto, producir efectos físicos reales. Una canción correctamente afinada, cantada por una pareja unida, podía acelerar el crecimiento del Sanse, purificar el agua e incluso estabilizar núcleos de reactores defectuosos. No es el sonido en sí, explicó Thomas. Es la armonía entre las almas lo que crea resonancia en la sensación del espacio-tiempo. Y antes de que pregunten, no, yo tampoco lo entiendo del todo. Solo sé que funciona. Las aplicaciones fueron revolucionarias. Proyectos de terraformación que habrían llevado siglos se completaron en décadas. Procedimientos médicos que requerían máquinas gigantescas podían realizarse con una canción. Incluso los viajes más rápidos que la luz, considerados durante mucho tiempo físicamente limitados, se hicieron posibles gracias a las parejas unidas que cantaban a través del cosmos. Para Riker, sin embargo, el cambio más significativo fue personal. A través de su conexión con Silterion, encontró no solo una pareja, sino también un propósito. Fundó la primera academia para la vinculación intercósmica en la luna de la Tierra, donde humanos y extraterrestres podían aprender no solo las técnicas de la vinculación, sino también la filosofía que la sustentaba. La primera lección, explicaba a cada nueva clase, era: no estás aquí para dominar algo. Estás aquí para aprender a ser vulnerable, a ser auténtico y a entregarte sin esperar nada a cambio. El vínculo, si se forma, es un regalo, no una meta. Sus estudiantes provenían de todos los rincones de la galaxia. Algunos lo lograron, forjando vínculos que transformaron sus vidas. Otros se dieron cuenta de que no estaban listos y regresaron a casa con una profunda comprensión de lo que necesitaba mejorar. Pero todos se llevaron el mismo mensaje. La conexión no se podía forzar, comprar ni fingir. Debía ganarse con afecto genuino. «Has comenzado algo que nos sobrevivirá a todos», le dijo el almirante Forster durante las celebraciones del 5º aniversario de la Academia. «El legado de la humanidad no será nuestra tecnología ni nuestra investigación. Consistirá en enseñarle a la galaxia el amor una vez más». «No hemos enseñado nada», corrigió Reike, observando a un niño Draconari jugar con un niño humano y un joven Esquivón. Ninguno de los tres era consciente de la importancia histórica de su amistad. Solo les recordábamos lo que ya sabían pero habían olvidado. A veces, lo más importante es recordar lo básico. Mientras las festividades continuaban a su alrededor, Estion aterrizó junto a Reike. Su enorme figura lucía sorprendentemente elegante en el reducido espacio de la cúpula lunar. A través de su conexión, percibió su profunda satisfacción, pero también algo más: anticipación. «¿Qué pasa?», preguntó. «Tengo noticias. El Consejo Esquivón ha tomado una decisión. Deseamos invitar a la humanidad a unirse a nosotros en la exploración del espacio más allá de la galaxia, no como nuestros guías ni ligas, sino como nuestra familia. ¿Vendrán?». Reker observó la academia que había construido,
los estudiantes a los que había enseñado, la revolución que había ayudado a iniciar. Entonces miró a Cyltrion, su amigo, su compañero, su prueba de que el universo estaba mucho más interconectado de lo que nadie había imaginado. «Intenta detenerme», dijo, y la alegría inundó su conexión como la luz del sol. El anuncio conmocionó a la galaxia. Los nacidos del cielo, ahora libres de tomar sus propias decisiones, habían elegido a la humanidad no como sirvientes ni amos, sino como iguales en la exploración del espacio. Juntos dejarían atrás lo familiar, no en busca de conquista ni de recursos, sino de comprensión y conexión. En Caja, dijo Casimir durante la ceremonia de despedida, la humanidad nos recordó que las mayores aventuras no residen en alcanzar nuevos lugares, sino en descubrir nuevas formas de conectar con quienes nos rodean. Que tu viaje sea bendecido. Te traemos maravillas y sabiduría. Mientras la primera flota mixta de humanos y nacidos del cielo se preparaba para partir, Reike se encontraba en la cubierta de observación de la nave insignia, una nave diseñada no por una sola especie, sino en colaboración con tres. A través del aluminio transparente, pudo ver la Tierra, pequeña pero brillante contra la oscuridad cósmica. ¿Has cambiado de opinión?, preguntó Sara, uniéndose a él. Se había ofrecido voluntaria para dirigir la parte científica de la expedición. No, dijo Reike, a percibir la presencia de Cylarion. Presente, aunque flotaba fuera de la nave, su figura grácil contra las estrellas. Solo pensé en cómo empezó todo. Un técnico de mantenimiento tocó accidentalmente a un ser alienígena que sentía dolor. Y ahora Udu, y ahora la humanidad, han encontrado su lugar en el universo, no como conquistadores ni comerciantes, sino como la especie que recuerda cómo tocar corazones a través de vacío. La flota se movió lentamente al principio, luego cada vez más rápido, mientras los nacidos del cielo cantaban sus antiguas canciones de viaje y sus compañeros humanos añadían sus propias armonías. La música combinada creó una resonancia que deformó el espacio de maneras físicamente imposibles y los llevó a aventuras que ninguna de las dos especies podría haber imaginado sola. Finalmente, Raker comprendió que la mayor contribución de la humanidad a la galaxia no era su tecnología, su ambición, ni siquiera su adaptabilidad. Era su inquebrantable insistencia en que cada ser, por alienígena que fuera, poseía un corazón digno de ser tocado. Y al buscar esos corazones, cuando se conectaron, encontraron no solo aliados o compañeros, sino una familia entre las estrellas. Mientras el sistema solar se desvanecía tras ellos y lo desconocido se extendía ante ellos, Raker colocó la mano en la ventana de observación y percibió la presencia de Cylarion a través del vacío. Su conexión latía con entusiasmo compartido, un objetivo compartido y, sobre todo, amor compartido. ¿Listos para lo que venga?, preguntó Cylarion a través de su conexión. Siempre contigo, y juntos, humano y ser celestial, navegaron hacia la oscuridad infinita, llevando consigo la simple verdad que lo había cambiado todo. En un universo de infinita diversidad, la única constante era la necesidad de ser comprendidos, valorados y amados por quienes realmente son. La galaxia observó su viaje, y en laboratorios y comités, en familias y escuelas, la revolución continuó. Especies que habían sido enemigas durante miles de años comenzaron a verse de manera diferente. Las tecnologías que habían reemplazado las emociones fueron abandonadas gradualmente en favor de una conexión genuina. Y en el centro de todo esto estaba la simple lección que la humanidad nunca había olvidado. A veces la fuerza más poderosa del universo es un toque suave, uno transmitido por la compasión. Años después, mientras se escribía la historia, los eruditos debatían cuál había sido el verdadero regalo de la humanidad a la galaxia. Algunos lo llamaron su empatía, otros su inocencia, y otros su obstinada negativa a permitir que la tecnología reemplazara la ternura. Pero quienes habían estado allí, quienes habían presenciado la transformación de primera mano, conocían la verdad. El regalo de la humanidad fue el recordatorio de que el progreso carece de sentido cuando se logra en solitario. Ese progreso era vacío cuando nos distanciaba, y la medida de una civilización no residía en lo que podía controlar, sino en lo que podía amar sin necesidad de control. Y en la inconmensurable oscuridad entre las galaxias, un humano y un dragón cantaron juntos. Su armoniosa canción, un puente entre especies, un testimonio de su conexión y una promesa de que, sin importar cuán lejos viajaran, nunca estarían solos. M.